Permiso, solicito me escucha mi almirante. Permiso, mi almirante. Permiso, mi almirante, buenos días. Teniente Navío Superficie Quesada. A continuación vamos a hablar sobre los fundamentos de estrategia marítima y estrategia naval. El poder marítimo es la capacidad de usar el mar. Ello puede resultar sumamente beneficioso para un Estado en términos económicos a través de la protección de los elementos de la economía, de la proyección o amenaza de la fuerza contra sus oponentes, contra el almirante Richard Hill. La agenda a seguir va a ser sobre conceptos de estrategia marítima, estrategia naval y finalmente la conclusión. La estrategia marítima es parte de la estrategia nacional que trata de la creación, el mantenimiento, el empleo del poder marítimo del Estado para promover y proteger los intereses marítimos y está íntimamente relacionado con la estrategia militar y con la política económica. De acuerdo al capitán de navío español Francisco Obrador, la estrategia marítima es el proceso de concepción, creación, organización y empleo de medios tangibles e intangibles para la utilización de los mares, litorales y sus espacios aéreos, en beneficio de los intereses nacionales. De acuerdo a Solís Oyarzún, indica que el poder marítimo es la capacidad del Estado para poder crear, desarrollar, mantener, explotar y proteger los intereses marítimos, tanto en tiempo de paz como en tiempos de guerra, para la seguridad y el aprovechamiento del mar y de esos recursos. Este poder marítimo está constituido por la voluntad del Estado, más todos los medios a flotes, más todos los medios en tierra. El poder marítimo está integrado por dos elementos primordiales, los intereses marítimos y el poder naval que los defiende. El efecto complementario y multiplicador es la conciencia marítima, que es el conjunto de conocimientos y experiencias que están vinculados con el mar, permitiendo una valoración sobre la importancia del mar y sus riberas en la propia supervivencia del individuo. Para esto sería ilógico pensar el poder marítimo solamente en términos de buques de guerra, ya que lo que le da vida a este poder marítimo son sus intereses marítimos. Ahora, ¿qué son los intereses marítimos? Son todas las actividades, recursos vivos y no vivos que el Estado y la nación desarrollan, poseen y visualizan como vitales dentro de los espacios marítimos de jurisdicción, donde ejecuta soberanía, derechos de soberanía, jurisdicción nacional en alta mar, fondos marinos, en la Antártida, y son factores fundamentales para su desarrollo y su seguridad, tanto en el campo político, económico, social y estratégico. Como parte de los elementos de los intereses marítimos, podemos nombrar entre algunos los recursos naturales, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la conservación del medio ambiente marino, la construcción y operación de infraestructura, entre otros. El poder naval. El poder naval es el componente militar responsable de la protección de los intereses marítimos. Esto está sustentado por las leyes, en este caso las constituciones de los estados, como en el caso de Ecuador, en el artículo 158, que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Y de acuerdo al pensamiento de Ken Booth, que establece claramente que dice, es caro crear y mantener una armada, pero el no tenerla cuando se la necesita puede resultar mucho más caro. De acuerdo a la definición de poder naval, está conformado por la fuerza naval y la posición estratégica. Estos dos elementos son de naturaleza totalmente diferente, ya que la fuerza es de carácter estratégico y la posición estratégica de carácter geográfico. Pero estos necesitan ser unidos y puestos en acción por la voluntad estratégica, que es la que gravita sobre este poder naval. Ahora, teniendo como conceptos de fuerza, como primer elemento del poder naval, la fuerza las componen las unidades tanto de superficies, aéreas, submarinas y de desembarco anfibio, a través de una fuerza naval organizada, cuyo fin es enfrentar a la fuerza principal adversaria para obtener la conquista del control del mar a través de la batalla decisiva. Ahora, esta fuerza no solamente está conformada por medios humanos y materiales con que cuenta la Armada para el cumplimiento de la misión. No solo comprenden los buques y sus dotaciones, sino que la fuerza incluye también toda la estructura de comando, control de comunicaciones, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento,
Todos estos apoyados a través de una buena logística. Como parte del segundo componente del poder naval tenemos la posición estratégica. Pero primero tenemos que hablar qué es la posición. Y la posición es el lugar geográfico cuya localización interesa como punto de partida de apoyo para la acción de la fuerza contra el enemigo. Y en estas se encuentran las bases navales de ultramar, que son instalaciones destinadas para el reabastecimiento, reparaciones y su apoyo logístico. Esta posición es el factor geográfico fundamental de la estrategia naval. Su ubicación permite alcanzar los objetivos estratégicos de la guerra en el mar. El valor estratégico de una posición depende de la localización geográfica de esta con relación al teatro de operaciones marítimas y la capacidad de autodefensa ante ataques del mar, tierra o desde el aire. Asimismo, su capacidad de apoyo logístico que pueda proveer a la fuerza naval. Mientras mayor es la magnitud del apoyo de esta posición, más importante reviste para el Estado. En la guerra marítima siempre conviene tener presente la dualidad del poder del poder naval, fuerza y posición, porque con la posición estratégica únicamente no se puede alcanzar el éxito en la batalla. De igualmente, solamente con la fuerza no se la puede ganar. Entonces, acorde al pensamiento de Mahan, indica que para asegurarse el control del mar es indispensable apoderarse de aquellas posiciones marítimas que contribuyan a asegurar el control del mar. Y de acuerdo a la fórmula de poder naval, fuerza por posición estratégica, y donde tenemos el factor multiplicador, la voluntad estratégica, que está determinada por la preparación de los dirigentes del Estado en asuntos marítimos y navales, y su necesidad de empleo de este poder naval para lograr todos los fines y objetivos del Estado. La posición estratégica consiste en un factor geográfico de naturaleza inerte. Lo que infunde vida a esta posición estratégica apoyada en ella es la fuerza. Pero esta fuerza necesita actuar para ejercer su efecto, quien le otorga dinamismo y actividad es la voluntad estratégica. Retomando la expresión poder naval, fuerza por posición estratégica, si alguno de los valores tiende a cero, el valor de la ecuación también tiende a cero. Y en los términos de Solihull-Yarson indica que fuerza sin posición no tiene gravitación, posición sin fuerza no tiene valor, poder naval sin voluntad estratégica no tiene gravitación ni valor. En lo que corresponde a estrategia naval, esto es parte de la estrategia marítima y de la estrategia militar, que trata de la creación, mantenimiento y empleo del poder naval para proteger sus intereses marítimos ante cualquier tipo de amenaza. Referente a la estrategia naval, Alfred Mahan indicaba que todo plan que no tome en cuenta ni las relaciones internacionales de una gran nación, ni el límite material que le imponen sus recursos, descansa sobre una base débil e inestable. La política exterior y la estrategia están unidas por un lazo indestructible. Lo que corresponde al diseño de la estrategia naval, para poder abarcar las relaciones entre las armadas y la ejecución de la estrategia naval, es necesario comprender sus variables, de los cuales se han sido agrupados bajo 4 títulos: factores geográficos, capacidades navales, fuentes domésticas de la política, el contexto internacional. Teniendo los factores geográficos que inicialmente se enfocan, indicando la relación de las características fisiográficas con aspectos políticos y operativos, continuando con las capacidades navales, es decir, todo lo que conforma las variables técnicas, físicas, doctrinarias y humanas referidas al funcionamiento operativo de las unidades del poder naval. Posteriormente tenemos las fuentes domésticas de la política, que son todas las variables internas que influyen en la dimensión general, el esfuerzo y el carácter de la estrategia militar de una nación en general. Y finalmente tenemos el contexto internacional, que está relacionado con todas las variables en el campo exterior que afectan la posibilidad del uso de la estrategia naval en apoyo a la política exterior del Estado.
Dentro de los factores geográficos tenemos el concepto de que la geografía es el esqueleto de la estratégica de acuerdo al pensamiento de Robb en 1971. De que en este caso se puede afirmar que la estrategia naval y las capacidades que se movilizan en su apoyo son incomprensibles si no se presta el cuidado debido a todo lo que corresponden a las cartas, mapas y otras fuentes reveladoras de los factores geográficos. La estrategia naval de un país se verá afectado por la naturaleza y por sus características geográficas y de varios modos. La geografía perturbará aquellos asuntos relacionados que sus unidades tienen que separarse entre ellas, si tienen buenos puertos y dónde están ubicados, la posición relativa a los pasos más importantes y la ubicación en relación a sus aliados y enemigos potenciales. En lo referente a las capacidades navales, existen tres factores fundamentales que las determinan para el desarrollo de sus operaciones. Y estas son la logística, la doctrina y el factor humano. En lo correspondiente a la logística, es necesario, no cabe duda que los factores geográficos y especialmente la distancia afectan enormemente a las posibilidades logísticas. En cualquier consideración es necesario examinar las limitaciones que impone a las operaciones la capacidad de un país para el apoyo logístico, para lo cual existen dos respuestas, que son las bases adelantadas y el apoyo a flote. Cualquier país pesará los costos relativos relacionados a la practicabilidad, a la confiabilidad de cada una de estas alternativas. En lo que conforme en el apoyo a flote, los desarrollos más modernos en estos han aumentado la capacidad de las fuerzas navales a mantenerse en el mar, mientras para las bases adelantadas las dificultades políticas que traen consigo las bases causan un punto a favor desde unidades a flote. Aunque se trata de una técnica que implica tantos gastos significativos de tiempo y dinero, los requisitos que exige el movimiento logístico de una flota totalmente eficiente son costosos, por lo que se requiere buques tanqueros rápidos que estén a la par de la velocidad o similar a los buques de guerra. Lo que conforma la doctrina militar comprende el conjunto de ideas mediante las cuales las capacidades se traducen en acciones militares apropiadas para el cumplimiento de los objetivos. Incluye ideas sobre la naturaleza de la guerra futura y cómo las fuerzas planean combatir en ella. Y revela la concepción de un país para poder encarar una amenaza y de su preparación para enfrentarla, consideración crucial para el analista naval. En el factor humano, cualesquiera que sean las tecnologías comparadas y las estructuras de las misiones, la competencia del personal y las habilidades de los comandantes será la diferencia entre el éxito o el fracaso de una misión. En el término de competencia del personal, a pesar de las dificultades para su correcta evaluación, el factor humano, las características o forma de las tripulaciones siempre harán la diferencia en la ejecución de una operación. En lo que corresponde a las fuentes domésticas, la política exterior no puede comprenderse bien separada del contexto doméstico del país de que se trata. Se consideran seis factores que inciden como fuentes domésticas en la estrategia naval de un Estado. Los factores económicos, la personalidad de los dirigentes, las consideraciones ideológicas, los factores sociales, el sistema de gobierno y la opinión pública. Dentro de los factores económicos de todas las fuentes domésticas, esta es la que exige una mayor atención, ya que la influencia que tienen los factores económicos sobre el tamaño y forma de los ejércitos, armadas y fuerzas aéreas es a menudo de carácter decisivo. En efecto, se puede determinar que las políticas militares están condicionadas a las economías del país y no a las amenazas exteriores que éste pueda tener. En lo que corresponde a la personalidad de los dirigentes, estos pueden influir sobre la estrategia naval, por lo que se debe considerar a los jefes o autoridades de una nación, sus creencias personales y valores, el carácter y temperamento, la imagen mundial, la toma de decisiones. Asimismo, de igual forma en que los principales creadores de la política conciben su poder, si se sienten aplastados por él, si buscan alimentarlo o simplemente hacen de él un uso completo y apropiado.
Dentro de las consideraciones ideológicas, comprenden todas las influencias en aquellos encargados de dar forma a la política y, sobre los objetivos, y sus creencias sobre los objetivos de su Estado y los intereses del mundo exterior. El modo de ver por parte de la política exterior varía de país en país, pero para la estrategia naval es importante en la medida en que pueden afectar a las percepciones de los posibles enemigos, así como las amenazas y los roles que se cumplan, incidirán también en la formación de alianzas y otras clases de afiliaciones internacionales. En lo que corresponde a factores sociales, su investigación debería proveer puntos de vista sobre problemas de reclutamiento y personal, las relaciones entre los oficiales y tripulantes, la calidad del comando en todos sus niveles, en aspectos disciplinarios, la habilidad técnica, siendo de gran importancia en el funcionamiento naval. En lo que corresponde al sistema de gobierno, cumple un papel fundamental en el desarrollo de la política o estrategia naval de una nación. Su estructura afecta la forma en que la comunidad política contempla sus intereses, concibe sus políticas, desarrolla sus recursos, explota sus oportunidades y hace frente a estos desafíos. Si esto, si esto es bien llevado, es resultado de la producción de las grandes organizaciones políticas de ese Estado. Y referente a la opinión pública, a pesar de que es complicado determinar qué es, cómo puede medirse y cómo puede identificarse su impacto político, de que cualquier forma en que se la conciba, siempre será un factor importante en la formulación de la política de la defensa. El clima de la opinión pública puede ejercer una influencia negativa importante sobre los tomadores de decisiones. En cuanto concierne a la estrategia naval, la influencia negativa de la opinión pública se puede hacer sentir en tres formas principales. La primera, en el monto autorizado a invertir en asuntos de defensa. El segundo punto, el uso de fuerzas armadas a través de aceptación del uso de la fuerza. Y finalmente, las actitudes públicas determinan la cantidad y la calidad del personal que ingresará a este servicio naval. Como conclusión, he podido determinar que el fortalecimiento del poder naval de una nación permite la protección de sus intereses marítimos, el cual debe ser puesto en marcha a través de una voluntad estratégica sólida, alcanzada mediante un alto grado de conciencia y preparación en asuntos marítimos por parte de los gobernantes de turno. Permiso, mi almirante, buenas tardes. Esta ha sido la presentación referente a conceptos de estrategia marítima y estrategia naval. Bien,